nos quedamos en una clasificación de modulación. Dijimos que la modulación, ya sabemos qué es modulación, el proceso que nos permite mover información y ya sabemos en qué consiste. Y hay una clasificación de modulación. Tomando el tipo de información que se va a mover, existen dos tipos de modulación y tomando en cuenta el ancho de banda de la señal modulada, existen otros dos tipos. Y puede haber combinaciones. Puede haber modulación analógica, banda base, digital, pasabanda. Bueno, primero, analógica, banda base, analógica, pasabanda, digital, banda base y digital, pasabanda. Existen combinaciones de modulación. Los esquemas de modulación, como ya también lo dijimos, son las ideas resumidas o las ideas más importantes de lo que hay que hacer para tener un tipo de modulación en particular. No nos dicen cómo hacer, pero sí nos dicen qué hay que hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar modulación analógica pasabanda, hay tres esquemas principales, que es el AM, el FM y el PM. Son tres esquemas de modulación. Estos tres esquemas de modulación pertenecen a la modulación analógica pasabanda. Igual, para la modulación digital banda base hay ciertos esquemas como PPM, PWM, PAM. O modulación digital pasabanda hay esquemas de modulación como ASK, PSK, QAM, etc. Hay diferentes esquemas de modulación. Va a depender de qué tipo de modulación se hable. ¿Cuándo se va a usar un tipo de modulación y cuándo se va a usar otro? ¿Y cuándo se va a usar otro tipo de modulación? Va a depender mucho de la aplicación del sistema y de los requerimientos del sistema, de las características que se busquen del sistema. Por ejemplo, si el sistema es inalámbrico, pues o se ocupa analógica pasabanda o digital pasabanda. Si el sistema es alámbrico, bueno, se pueden ocupar cualquiera. Pues todo va a depender de las características o de los requerimientos que se tengan del sistema de comunicaciones. Ahorita lo importante es que ustedes aprendan a distinguir los tipos de modulación, no los esquemas, ¿eh? Una cosa son los esquemas y otra cosa son los tipos de modulación. Repito, los esquemas son las ideas principales sobre lo que hay que hacer para un determinado tipo de modulación. Y los tipos de modulación pues van a depender del tipo de información que se envía y del ancho de banda de la señal modulada. ¿Sí? Eso es importante. Para este curso, nosotros nos vamos a concentrar en los esquemas de modulación pertenecientes a modulación digital banda base y modulación digital pasabanda de los dos. Ese es un panorama general de lo que es la modulación y la relación que tiene con comunicaciones. En un sistema de comunicaciones, entonces, tenemos nuestros tres elementos: transmisor, receptor, medio de propagación. La información entra al transmisor, que hace el proceso de modulación. La señal modulada se conduce por el medio de propagación. ¿Qué tipo? Va a depender del tipo de información y del ancho de banda de la señal modulada. El receptor tiene que extraer de alguna forma la información que se incrustó en el proceso físico para recuperar la información. Y vamos a continuar entonces con lo que es un sistema de comunicaciones. Una vez que ya entendemos, que ya sabemos qué son comunicaciones, cuáles son los elementos de un sistema de comunicaciones generales, qué es modulación, cuáles son los tipos de modulación, cuál es la diferencia entre un tipo de modulación y un esquema de modulación, vamos a hablar un poquito más del sistema de comunicaciones. Como ya lo dije, un sistema de comunicaciones no es más que el conjunto de elementos que se interconectan o relacionan entre sí para mover información de un punto a otro. Esa es la definición de lo que es un sistema de comunicaciones. Y dijimos que todo sistema de comunicaciones tiene que tener tres elementos, siempre, siempre: transmisor, medio de propagación y receptor. El transmisor se va a encargar de recibir la información
proveniente del punto de origen o punto transmisor, el punto donde se origina la información. Esta información se alimenta al transmisor. El transmisor tiene que preparar la información a mover. ¿Cómo lo hace? Implementando el proceso de modulación, por lo que el transmisor internamente tiene un modulador. Ya sabemos cómo opera el modulador, independientemente si es analógico o digital. Depende de la información, ¿no? Estamos hablando en forma general. Este transmisor entrega una señal modulada que la arroja al medio de propagación. ¿Quién es el medio de propagación? El medio de propagación es el ente físico, ¿sí?, que conduce la señal modulada. Conduce la señal modulada. ¿Cómo la conduce? Permite que se propague, permite que viaje sobre él. ¿Cómo permite que se conduzca esa señal o ese fenómeno sobre él? Porque el medio de propagación o ese ente físico, inherentemente, es decir, que por sí solo, va a permitir que sucedan ciertos fenómenos físicos que van a ayudar a que se propague la señal. ¿Qué fenómenos físicos? La reflexión, la dispersión, la refracción, entre otros. Estos fenómenos físicos ayudan a que la señal modulada se pueda propagar. Ese es el medio de propagación. Es el ente físico que permite la conducción, la propagación de las señales moduladas, a través de permitir que sucedan ciertos fenómenos físicos. ¿Quiénes son esos entes físicos de los que hablamos? Esos entes que permiten la propagación. Por ejemplo, el metal es un ente físico que permite la conducción, la propagación de la señal modulada, de ese fenómeno físico que lleva la información incrustada. El cobre, el oro, la plata. El que se ocupa mucho es el cobre. Se dice que se encuentra comúnmente, pero el oro y la plata también es común encontrarlos en cierto tipo de sistemas. El espacio libre también es otro ente que permite la conducción, la propagación de ese fenómeno con información incrustada. Como espacio libre podemos entender el vacío, como el vacío, el espacio, o el aire. ¿Sí? También es un ente físico que permite la propagación. También podemos tener un líquido, como el agua, como una solución química que permita la conducción de ese fenómeno físico. O cualquier otro material que permita la propagación. ¿Como quién? Como la fibra óptica. Sí, la fibra óptica, pues ya lo verán si se van a comunicaciones, llevan un curso especialmente que les hablan de fibra óptica. Y pues no es un metal, pero tampoco es un vidrio, ¿no? Es como un plastiquito, pero bueno, le conocen como fibra óptica. También permite la propagación de la luz. La luz también es un fenómeno que se ocupa para incrustar información. Estos son algunos ejemplos, de hecho los más encontrados, en los sistemas de comunicación como medios de propagación. El receptor, por otro lado, es el dispositivo encargado de extraer la información que se movió a través de la señal modulada. La señal modulada, recuerden, se va conduciendo por el medio de propagación. El medio de propagación está conectado en ambos extremos al transmisor y al receptor, ¿sí? Es otra característica del medio de propagación. Físicamente une o conecta al transmisor y al receptor. Por lo que cuando la señal se propaga del transmisor o se envía del transmisor al medio de propagación, va a llegar forzosamente al receptor del otro extremo, porque están conectados físicamente. Entonces, esa señal modulada llegará al receptor. El receptor tiene que captarla y a través de un demodulador extrae la información que se incrustó para entregarla al punto destino.
Eso es lo que hace el receptor. Es el punto de llegada de la señal modulada. Y de alguna forma tiene que extraer la información que se incrustó en el modulador. Y a esto le llamamos proceso de desmodulación. Igual, hay diferentes esquemas de desmodulación. Un esquema de desmodulación va a depender del esquema de modulación que se ocupe. Y igual nos va a dar las ideas de lo que hay que hacer, no de cómo hay que hacerlo. Ok, ahora vamos a hablar de una clasificación de los sistemas de comunicación y repito otra vez, cuando hablamos de tener una clasificación, tenemos que decir bajo qué criterio. Yo estoy diciendo que voy a clasificar a los sistemas de comunicación, por lo tanto, debo de tomar un criterio. El criterio que voy a tomar es el medio de propagación. Ese va a ser el criterio. Y voy a tener dos tipos, sistemas de comunicación alámbricos y sistemas de comunicaciones inalámbricos. ¿Cuáles son alámbricos y cuáles son inalámbricos? Todo va a depender del medio de propagación. Si el medio de propagación es guiado, es un sistema de comunicación alámbrico. ¿Qué es un medio de propagación guiado? Puede ser el cable, un cable coaxial, por ejemplo, una guía de onda o la fibra óptica. ¿Sí? Es un ente que permite la conducción de las señales, pero de forma guiada, como que las limita en su propagación. Un medio de propagación no guiado permite la conducción o la propagación de la señal modulada, pero digamos sin límites, como que la deja propagarse hacia todas direcciones, mientras que el medio guiado no, como que las limita. Condúcete solamente por esta trayectoria, el medio guiado no. Condúcete y pues ya, condúcete como puedas. Y normalmente se conduce hacia todas direcciones. ¿Quién sería un medio no guiado? El espacio libre. Entonces hay dos tipos de sistema de comunicaciones, alámbricos o inalámbricos. Ya lo dije, cuando es un medio alámbrico, el medio de propagación o es un cable coaxial, cable par trenzado, cable bifilar o una guía de onda, que es como un tubo, o una fibra óptica, que es un hilito, que parece como que está envuelto en plástico. No es como plástico, sino igual. Repito, si se van a comunicaciones, ahí van a hacer prácticas de fibra óptica y ahí van a conocer la fibra óptica si no la conocen. Mientras que en el sistema de comunicaciones inalámbrico tenemos el espacio libre. Y aquí algo muy importante. Si el sistema de comunicaciones es inalámbrico, se necesita un transductor que convierta energía guiada a energía no guiada. ¿Por qué? Eléctricamente, bueno, nosotros ya hemos hablado, ¿no? El transmisor o el receptor contienen un desmodulador o demodulador respectivamente, que hace la función de modulación. Eso es a nivel conceptual, pero ya para implementar físicamente, este modulador y desmodulador son sistemas, son subsistemas. Eléctricamente o electrónicamente están formados de dispositivos. Esos dispositivos electrónicos como diodos, transistores, amplificadores o sistemas digitales como compuertas, FPGAs, al final de cuentas son dispositivos electrónicos. Y entre los dispositivos electrónicos se conectan a través de cobre, las famosas pistas de los circuitos impresos. Y este cobre, pues al final lo podemos ver como un cable. Por lo tanto, internamente, tanto transmisor como receptor tienen medios guiados para construir esos subsistemas o esos subsistemas, que recuerden que es un conjunto de elementos interconectados. Esa interconexión es alámbrica internamente. Entonces, si nosotros o si se desea tener un sistema de comunicaciones inalámbrico, se tiene que hacer una transformación de energía
guiada, ¿sí? Por lo que acabo de explicar, a energía no guiada, porque si el medio de propagación es no guiado, pues la energía no va a ser guiada. Como les dije, se propaga hacia todas direcciones. Se debe de tener un transductor que convierta de energía guiada, porque estamos en el transmisor, a energía no guiada. Y viceversa, que convierta de energía no guiada a energía guiada, porque en el receptor igual. Los subsistemas desmoduladores, pues son sus elementos, están interconectados con cables, con medios guiados. Esos elementos transductores que nos van a ayudar a convertir la energía guiada a no guiada y de no guiada a guiada son las antenas. Las antenas son ese transductor. O también puede ser un diodo emisor de luz. Un diodo emisor de luz también nos hace esa transducción. Y esos serían sistemas de comunicaciones inalámbricos. Entonces no hay que olvidar que se necesitan unos transductores. Una vez más, tenemos nuestro sistema de comunicaciones. Transmisor, receptor, medio de propagación. El transmisor, a fuerza, por ahora, debe de tener un modulador. O el transmisor consiste hasta ahorita de un modulador. El receptor, hasta ahorita, consiste de un desmodulador. Y el medio de propagación, ya dijimos que es el ente que une y que permite la conducción del fenómeno físico. Así que, en un sistema de comunicaciones, el punto transmisor genera la información que alimenta al transmisor. El transmisor aplica la modulación para que se propague. El receptor recibe o capta ese proceso. A través de su bloque desmodulador, extrae la información que es entregada al punto receptor. Así es como funciona el sistema de comunicaciones. Vean ya cómo vimos varios conceptos, ¿no? Modulación, propagación, transmisor, receptor, medio de propagación. El desmodulador entonces recibirá el fenómeno físico con información incrustada y de alguna forma extraerá la información. O en otras palabras, el desmodulador recibe la señal modulada y extrae la señal de información o señal desmodulada. Como ya dijimos, las comunicaciones mueven información de un punto a otro. Pero un requerimiento en este movimiento de información es el siguiente: que la información que se quiere mover se mueva sin error, o que la información recibida sea una réplica exacta de la información que se quiso mover. Ese es un requerimiento que busca todo sistema de comunicaciones. El desmodulador entregará una versión de la información que se quiso mover, conocida como señal desmodulada. ¿Sí? La señal desmodulada es la información recuperada. Y esta información recuperada no es más que una versión de la información que se quiso mover, donde se busca que esa versión sea exactamente igual. Es un requerimiento de todo sistema de comunicaciones. Entonces, en un sistema de comunicaciones formado por transmisor, receptor, medio de propagación, la información se alimenta al transmisor. El transmisor aplica la modulación, porque tiene su modulador internamente, y genera la señal modulada, que es la que se propaga por el medio de propagación. Y como medio de propagación une al transmisor y al receptor, esta señal modulada llega al receptor. El receptor, a través de su dispositivo desmodulador, extrae la información para entregarla al punto receptor. Sí, así es como opera en términos generales un sistema de comunicaciones. Todo sistema de comunicaciones. Repito, ¿cómo realizar o cómo el modulador implementa la modulación? Pues va a depender del esquema de modulación empleado. Y vamos a recordar
lo que ya vimos, nuestro sistema de comunicación. Ya sabemos que se puede representar con un esquema de 3 elementos. Recuerden que el sistema de comunicación es el conjunto de elementos interconectados entre sí para mover información de un punto a otro. Y consta de 3 elementos generales: un transmisor, un receptor y el medio de propagación. Extendimos este sistema agregándole 2 elementos más: un elemento conocido como modulador y un elemento conocido como desmodulador. El modulador se va a encontrar en el transmisor y el desmodulador se va a encontrar en el receptor, y su función es: el modulador recibir la información, generar la señal modulada que se va a conducir por el medio de propagación, y el desmodulador es aceptar la señal modulada y recuperar la información. Lo que vimos fue el diagrama bloques de un sistema de comunicaciones punto-punto y en un solo sentido. ¿Qué significa? Que la información viene o se origina en un punto y se mueve hacia otro punto. No es punto multipunto o multipunto multipunto. Y además, solo viaja de transmisor a receptor. No vimos que la señal, o no explicamos que la señal de información o la información viajara en ambos sentidos. O sea, no explicamos, solo viaja en uno. Esto es un sistema de comunicación punto a punto y en un solo sentido, conocido como modo de comunicación simplex, que nada más va en un solo sentido. ¿Qué sucede cuando viaja en ambos sentidos? Vamos a ver ahora qué sucede. Bueno, si viaja en ambos sentidos, entonces sería un sistema de comunicación. Sigue siendo punto a punto porque nada más hay 2 puntos, ¿sí? De un punto transmite información, pero ahora es en ambos sentidos. Se le conoce como sistema de comunicación con modo de comunicación full duplex, en ambos sentidos. Y como ya la comunicación es en ambos sentidos, a este punto o a ambos puntos ya fungen como transmisor y como receptor, porque ya transmiten y reciben información. Si estos puntos ya se consideran transmisor y receptores, entonces quiere decir que deben de tener ambos elementos, modulador y desmodulador. Bueno, primero, cuando un punto ya funge como transmisor y receptor, es común llamarle transreceptor, transmite y recibe. Y como ya lo dijimos, cuando ya tenemos transreceptores, en cada extremo se tiene implementado un modulador y un desmodulador. Vean, aquí está implementado y también acá. Pero no es muy común encontrar los bloques por separado, sino que ambos bloques se unen o se construyen formando un solo bloque. ¿Sí? Se va a formar un solo bloque a partir de estos dos. Ese bloque hace las funciones de modulador y desmodulador. Ya nada más lo vamos a representar como un solo bloque, modulador y desmodulador. Y también recibe su propio nombre, se le llama módem. ¿Sí? Un módem hace las funciones de modulador, por eso está mod, y la función de demodulador, dem. Entonces, un módem son ambos bloques ya implementados. Y un transreceptor, es decir, que recibe y transmite, tiene un módem implementado. Entonces, vean, ya cambiamos nuestro sistema de comunicaciones. Ya no hablamos de un modulador y un desmodulador, ya hablamos de un módem y está presente en ambos extremos.